Y vamos con un asunto que preocupa sobre todo a las familias, porque ya se sabe que niños pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas mayores, es lo que hemos escuchado en muchas ocasiones, y es que con el paso de los años los hijos cambian y empiezan a tener otras necesidades. Según un estudio, convivir con hijos mayores de 18 años puede generar más conflictividad familiar, dando origen al conocido fenómeno del nido repleto. A diferencia de otros países, en España los hijos se independizan más tarde con mayor frecuencia. Esta convivencia familiar entre padres e hijos adultos puede llegar a generar el fenómeno del nido repleto. Según un reciente estudio, la convivencia de los hijos adultos con sus progenitores pueden crear conflictos. A medida que el hijo crece, también cambian los problemas. Por eso, los posibles enfrentamientos son diferentes a los que surgen cuando se convive con un niño o adolescente. En la etapa de la pubertad, los problemas mayores suelen venir a través de los estudios, pero con el paso de los años se empiezan a centrar más en valores personales y perspectivas de futuro. Las estrategias de resolución también varían y evolucionan a medida que el hijo crece, porque estos ya han desarrollado estrategias para arreglar los conflictos, que en ocasiones suele ser de una forma más constructiva y con una mayor negociación. Pues vamos a conocer de qué se trata el fenómeno del nido repleto y se encuentra con nosotros una psicóloga, Guasimara González. ¿Qué tal, señora González? Buenos días. Buenos días. Esto del nido repleto es una cuestión de culturas, el hecho de que a lo mejor en España se queden nuestros hijos mayores de 18 años durante mucho más tiempo que lo pueden hacer en otros países del mundo. Sí, efectivamente parece ser que este fenómeno, de hecho su primera, aparición surge en Estados Unidos. Parece ser que allí esto también ha pasado y de hecho más que aquí. ¿Qué pasa? Que los países desarrollados, si es algo que sucede, cosas que no pasan los subdesarrollados. Y lo que ha venido a pasar es que, el fenómeno lo que viene a definir son esos jóvenes mayores de 18 años que permanecen en el hogar familiar hasta, edades ya de bastante adultos, ¿no? ¿Y este es un problema más bien de los padres o un problema de los hijos, el hecho de que continúen en el hogar ya pasado los 18 años? Claro, a mí me gustaría decir en primer lugar que buscar responsabilidades un poco, creo que son bastante compartidas, ¿no? Un factor está claro que es el económico, ¿no? Ha influido muchísimo todo lo que es el paro juvenil, ¿no? Otro factor importante es el tema de la formación. Antes, pues, con una formación, profesional o universitaria, ya ahí paraba lo que es el desarrollo de carrera. Ahora hay mucha más competencia, la formación tiene que ser mucho mayor, con lo cual el tiempo se dilata. Y si solo unimos al factor económico, de las dificultades de los jóvenes para poder subsistir por sí mismos, pues ahí tenemos que permanezcan en el hogar más tiempo del que ellos mismos desearían y probablemente sus padres también, ¿no? Aunque no todos los padres están igual de descontentos, ¿no? Ya. ¿Cuál es la edad media a la que el hijo español de España se marcha de casa? Bueno, exactamente no te podría decir. Lo que sí que parece ser que lo deseable sería, pues a partir de los 25 se considera una edad buena, puesto que ya se supone que los estudios tienen que estar concluidos, ¿no? Que la media concretamente, pues está complicado porque hay jóvenes que sí que pueden, otros que no, incluso otros que retornan. Entonces, pues a lo mejor pudieron independizarse y luego se ven obligados a regresar, ¿no? ¿Cuáles serían esas circunstancias ideales para que el hijo tomara la decisión de irse de casa? Ya hablabas también del aspecto económico. Primero, ese aspecto. Parece ser que relacionado con este fenómeno del nido repleto está lo que se llama adulto emergente, que se ha considerado que puede incluso constituirse en un futuro, pues, una nueva etapa de desarrollo humano, ¿no? Y parece ser que a partir de los 20, esa década de los 20 años, pues es una nueva etapa donde se están definiendo, sobre todo profesionalmente, pero parece ser que esa crisis adolescente de encontrarse a ti mismo sigue pasando, lógicamente, en la adolescencia, pero se prolonga, ¿no?, en ese tiempo. Y entonces ahí tenemos otro factor, cultural. Otro factor que influye es el tema del matrimonio. Pues ahora las relaciones sexuales están bien vistas fuera del matrimonio. Antes, pues hace una generación, 2 generaciones, los hijos iban de casa para casarse y a poder formar su propia familia. Hoy lo pueden hacer sin necesidad de eso. Ese es otro factor que tenemos ahí. Y luego, por supuesto, el acceso a la vivienda. Eso también está mediando en este problema, ¿no? Sí, porque antes un adolescente, cuando estaba en esa etapa, decía, no veo la hora de marcharme de casa porque los conflictos son más habituales con los padres. Sin embargo, luego ya saben, con cierta edad dentro de su casa. Exacto. Y se le hace más difícil salir de casa. Es que hay un factor que beneficia al adulto joven y es que tiene total libertad.
pues los padres ya no le van a estar diciendo no vayas aquí, no vayas allí. ¿Y qué pasa y la parte conflictiva dónde están? Las tareas del hogar, que me preguntabas al principio, ¿no? Lo señalaba. Las tareas del hogar, parece que el adulto joven se acomoda en ese papel que toma, que yo sí que veo parte de responsabilidad ahí en la educación paterna y materna de inculcar lo que es el reparto de tareas desde pequeñitos, ¿no? Y si eres adolescente colaboras, y si eres adulto, por supuesto, también colaboras, ¿no? Y ya cuando el joven se independiza hasta las últimas consecuencias, es decir, me voy para siempre, o también está el que vuelve arrepentido, vuelve a casa, o incluso sigue dependiendo de sus padres a la hora de las tareas domésticas. Mamá, por favor, plánchame la ropa, mamá, dame el tupper con la comida. ¿Se independizan hasta las últimas consecuencias o no tanto? Hay, lógicamente, de todo. Hay gente que se independiza con toda su carga y hay otros que no. Que incluso la imagen esta de lavadora o de ir a comer a casa, también es verdad que muchas veces esto está propiciado por las madres sobre todo y por los padres también. Entonces quieren de alguna manera, mantienen esa relación, hay un factor que cambia, es verdad que la conflictividad, uno tendería a pensar, bueno, pues si ya son todos adultos, no tendría por qué haber esos problemas, pero parece decir que sí, que hay conflictividad, no es tan grande, pero se mantiene un poco. Pero es verdad que la relación es más de adultos. Entonces digamos que también está más equilibrada y eso a lo mejor a los padres también en cierto modo les puede ayudar. Es verdad que tanto padres como madres están haciendo un esfuerzo por entender que ha cambiado la situación tanto en una generación de la que ellos vivieron ahora, entonces pues tienen que hacer ese esfuerzo, entender a sus hijos que no están ahí porque quieren. Esto hay que separarlo un poco del fenómeno nini, ¿no? El famoso fenómeno nini de los medios. Trabajo, ¿no? Claro, eso sí que es verdad que hay que buscarle una solución, ¿no? Yo estoy pensando más bien en jóvenes que no se van de casa, pero no porque estén acomodados o porque no quieran, sino porque están un poco, a lo mejor, bloqueados en la situación, ¿no? Que no saben muy bien cómo salir. Ese tipo de perfil, ¿no? Tal vez con esa generación nini, como tú la has denominado, nos encontramos con ese dicho que dice, vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. No sé si esto es tan normal de lo que parece. Hombre, esto es algo que está pasando y sobre todo no tanto a lo mejor con los adultos emergentes, pero con los adolescentes está pasando más. Entonces quizás hay que enseñarles, sobre todo el factor donde yo lo veo es a que ellos se pongan metas y luchen por conseguirlas, ¿no? Porque al final, ¿qué quiere decir esto? Ni estudio ni trabajo, quiere decir no tengo metas. Y si no tengo metas, al final lo que pasa, ¿no? Pues el desempleo más elevado juvenil son jóvenes sin formación. Sabemos que la conflictividad familiar cuando tenemos hijos jóvenes en casa, que son adolescentes, pues siempre es notable, pero cuando ya hablamos de conflictos de miembros adultos dentro de la familia, ¿son problemas diferentes, incluso más graves de lo que se puedan dar en circunstancias cuando son jóvenes adolescentes? Realmente no. Se ve que y el punto concreto es ese, las tareas del hogar. Parece ser que no se implican las tareas del hogar, ¿no? Pero no es que haya realmente no hay mayor conflictividad. Lo que pasa es que lo que esperable sería que no hubiera conflictividad, ¿no? Que ya viviendo adultos, pues ya hubiera un reparto de tareas y hubiera otro tipo de relación, ¿no? Pero parece ser que ese factor se mantiene. Yo no me quiero imaginar en una familia, por ejemplo, con 4 hijos que todos superen los 18 años y que todavía siguen conviviendo todos en la misma casa. ¿Cómo puede ser eso? Claro. Pero si lo piensas, esto pasaba hace 50 años. Lo que pasa es que no tanto tiempo. Pero sí que las familias eran más numerosas, ¿no? Y vivían todos juntos y en espacios más reducidos. Y esto va a depender mucho de la familia. Realmente la dinámica familiar, sobre todo en familias numerosas, se tiene que asentar desde pequeños, ¿no? O sea, esto de la colaboración, la convivencia, cómo resolver problemas, todas estas cuestiones, si eso no se resuelve, tú hablas de niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, vamos a decir, problemas grandes. Claro, si esto no se va asentando bien, si no les vas dando a ellos unas herramientas, tanto a padres como a hijos, si esta conflictividad existe para que desaparezca, pues probablemente se incremente, claro. ¿Y qué problemas puede crear en el plano afectivo? No sé si quién lo sufre más, el padre y la madre cuando se va el hijo o el hijo que se marcha de casa, porque antes decías que las madres y los padres suelen ser también muy proteccionistas, ¿no? A la hora de dejar que su hijo se vaya de casa. Eso es un factor cultural que ha influido. De hecho, lo de nido repleto viene en contraposición de lo que se ha llamado nido vacío, que es un término bastante más antiguo, y lo que reflejaba es ese sentimiento de los padres cuando los hijos se iban del hogar, ¿no? Ese sentimiento de soledad, de vacío, ¿no? De alguna manera ahora es lo contrario, ¿no? Anhelan esa soledad, a lo mejor, esa búsqueda de volver a tener la pareja, el disfrute en ese sentido, y no lo tienen. Entonces, claro, es algo que está ahí patente, de alguna manera. ¿Y los padres llegan a concebir que sus hijos son mayores de 18 años o los siguen tratando como niños?
está clarísimo, ¿no?, que si el estudio nos dice de la Universidad de La Laguna que se mantiene un problema con tareas del hogar, hay una parte que no se ha hecho adulta, ¿no? Y yo no responsabilizo ni a una parte ni a la otra, sino es de los dos. El propio adulto, por muy cómodo que esté, también tiene que darse cuenta de las circunstancias, ¿no? Ya no eres adolescente, implícate más. Y los padres también, bueno, pues eres adulto, pero realmente convives. Entonces, una convivencia como si te fueras con gente de tu edad. Tú colaborarías, ¿no?, de alguna manera. Pues sería conveniente, no sé si en cualquier caso, cuando hablamos de familias numerosas, que hay varios hermanos que superan los 18 años y que pueden provocar ese cierto conflicto del fenómeno del nido repleto en casa, a lo mejor también trazar estrategias conjuntas para convivir juntos de otra manera, o no sé si también entre hermanos sería difícil convivir, no sé cómo sería. Claro, va a ser más difícil en la medida que no se haya hecho antes. Y las dificultades que tengan unos y otros para entenderse, ¿no?, para hacerse comprender. Yo sí me gustaría destacar un factor, ¿no?, que me parece importante para, pues, los jóvenes que a lo mejor nos pudieran estar viendo, y es el hecho de que, por mucho que ahora mismo las cosas estén complicadas económicamente o socialmente, pues tienen que no renunciar primero a lo que quieren, ¿no?, y seguir luchando por ello, buscando vías, ¿no? Y así lo lograrán, ¿no? Es importante porque lo otro también luego puede producir problemas anímicos, ¿no? El hecho de permanecer en la misma situación durante tiempo. Sí, ¿no?, sobre todo en las circunstancias en las que nos encontramos. Sí. Pues Guasimara González, gracias por habernos acompañado y darnos a conocer este fenómeno, el del nido repleto, sobre todo cuando somos mucho en casa. Gracias. Vale, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego, buenos días.